Solicitamos al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Con su autorización, señora secretaria de Gobernación, señora Lidia María Cacho Ribeiro, señor secretario de Relaciones Exteriores, señor representante de México ante la Organización de Naciones Unidas, señor representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Cristina Ruelas, representante del artículo 19, bienvenida. Amigas, amigos todos, representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional, estimados representantes de los medios de comunicación, periodistas y defensores de los derechos humanos, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. A todos que tengan un buen día. El día de hoy nos encontramos en este acto republicano de la mayor importancia. Vamos a dar cumplimiento a la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, emitida el día 31 de julio de 2018, respecto a la violación a los derechos humanos de la ciudadana Lidia María Cacho Ribeiro, derivados de los hechos ocurridos en diciembre de 2015 y a raíz de su labor como periodista y defensora de los derechos humanos, cometidos estos agravios por distintas autoridades del Estado mexicano. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que se violaron los artículos 3, 7, 9 y 19 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, violentando, entre otros derechos humanos, el de la libertad de expresión, el respeto a la integridad personal, el derecho a no ser sometida a tortura, así como el derecho a la salud, el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia. El comité calificó que los tratos a los que fue sujeta por diversas autoridades del Estado mexicano en el marco de su detención fueron arbitrarios y tuvieron un objeto discriminatorio por razón de género, señalando que el Estado no cumplió con sus obligaciones de proveer de un recurso efectivo para investigar y sancionar a los culpables de tales arbitrariedades. Dicha responsabilidad entraña la falta de debida diligencia en el actuar de las autoridades de investigación del Ministerio Público al no realizar los actos necesarios y en el tiempo razonable para garantizar que todas las personas implicadas en dichas violaciones a derechos humanos, tanto particulares como autoridades administrativas y judiciales de los distintos órdenes de gobierno, fueran procesadas y sancionadas de forma adecuada y proporcional. Por lo que el comité determinó que el Estado mexicano debe proporcionar a la periodista un recurso efectivo y una compensación adecuada, así como realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados. Para el actual gobierno de México, la construcción de un sistema democrático no puede lograrse sin una procuración de justicia oportuna y ética, que sancione la comisión de violaciones a los derechos humanos y promueva y garantice su respeto y acabe con la impunidad. El respeto y la garantía de los derechos humanos son la primicia fundamental de cualquier sociedad y Estado democrático. Cuando las instituciones fallan en su papel para garantizar el ejercicio de los derechos, estas están obligadas a reconocer su responsabilidad y reparar el daño causado a fin de garantizar la dignidad de las personas. Por lo cual, habremos de asumir, como lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que el Estado mexicano falló en su responsabilidad de proteger los derechos de libertad de expresión, integridad personal, el derecho a no ser sometida a tortura, a la no discriminación en razón de género, a la libertad y seguridad personal, a la salud y acceso a la justicia, en razón de la detención arbitraria, actos de tortura psicológica y física, amenazas de muerte y violencia verbal y física, así como de los actos de discriminación por razón de género que fue expuesto durante y después de la detención originada en la denuncia por difamación como represalia ante la publicación del libro Los demonios del Edén de la periodista Lidia María Cacho Ribeiro. Ciudadana Lidia María Cacho Ribeiro, a nombre del Estado mexicano,
Le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Le ofrezco una disculpa por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia por parte de la autoridad. Le ofrezco una disculpa por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado mexicano durante su detención, así como por la violencia y discriminación que sufrió en razón de su género durante este proceso. Y una disculpa por la impunidad y corrupción alentada por instituciones de los diferentes órdenes de gobierno que le impidieron acceder de manera pronta, imparcial y efectiva a su derecho a la verdad y a la justicia. Comparto con usted la indignación respecto al daño generado de quienes debieron protegerla y no lo hicieron, por lo que investigaremos a las autoridades y a los agentes del Estado que incurrieron en estas acciones por colusión u omisión y que permitieron que sucediera este tipo de actos y que no fueran castigados. El Estado mexicano hace el compromiso de garantizarle la reparación integral del daño en que incurrieron las autoridades mexicanas desde el 16 de diciembre de 2005 y a su vez reiteramos el compromiso de implementar las medidas de no repetición para que los hechos que violentaron sus derechos humanos no vuelvan a sucederle a usted ni a ningún otro u otra periodista ni persona defensora de los derechos humanos en nuestro país. Para ello, cada una de las autoridades en el ámbito de sus competencias acataremos los resolutivos emitidos por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados, para procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas, para adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades, para velar por la protección de la libertad de expresión del ejercicio periodístico y del derecho a la información en aras de fomentar la participación ciudadana y fortalecer nuestra democracia, para tomar medidas necesarias para garantizar a las mujeres el acceso a una vida de violencia y eliminar toda forma de discriminación por género y toda práctica de tortura sexual. Espero que este acto nos permita avanzar en la construcción de una sociedad más democrática, en donde la libertad de opinión y de expresión alcancen su justa dimensión, ya que sin ellas es imposible que se desarrollen los elementos para el fortalecimiento y respeto de los derechos humanos, condición indispensable para consolidar una sociedad libre, justa, tolerante e igualitaria. Asumimos la responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos hace poco más de 13 años. En este lapso, el país ha cambiado, el gobierno ha cambiado y el gobierno de México dejará atrás la simulación y enfrentará de manera firme la crisis humanitaria de derechos humanos que encara el país para alcanzar la paz y la tranquilidad entre los mexicanos, garantizando a todas y cada una de las personas que viven o transitan por nuestro país, a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, el ejercicio libre de sus derechos. Las cosas van a cambiar en serio y asumiremos plenamente nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Señora Lidia María Cacho, señor representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña, señor secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, muchas gracias, señor canciller, por su presencia, señor subsecretario Alejandro Encinas, señor representante del Gobierno de México ante las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, muchas gracias por su presencia, don Juan Ramón. Señora directora del artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica, maestra Ana Cristina Ruelas,
representantes del Poder Legislativo, miembros de organizaciones sociales, defensores, amigos y amigas defensores de los derechos humanos, queridos y queridas periodistas de los medios de comunicación. Me da mucho gusto ver al señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Gracias, ingeniero, por su presencia. También a la subsecretaria Diana Álvarez Mauri, gracias por su presencia. A mi amiga Lupita Loesa, que está aquí presente, gracias, Lupita. Y a la familia de Lidia Cacho, muchas gracias a todos. El 1 de diciembre del año 2005, el entonces presidente de nuestro país manifestó, con motivo de su 5º informe de gobierno, lo siguiente, y cito textualmente: estamos construyendo una patria fuerte, donde la autonomía y la igualdad son pilares de la acción ciudadana. Las libertades de expresión y de prensa, de asociación y reunión, son resultado de una larga lucha por la democracia. Hemos cambiado la censura por la libertad. Fin de la cita. Tan solo 16 días después de este discurso, comenzó uno de los episodios más notables de agravios en contra de la libertad de expresión y la subyugación del poder político al poder económico para la consecución de los fines más perversos e inmorales. En esos primeros días de diciembre del 2005, también se señalaba que uno de los principales avances de nuestra democracia era dado vigencia a la división de poderes. Se hablaba de la autonomía de funciones como algo esencial para el Estado mexicano. No dudo que esa relación entre poderes existiera, pero no fue claro que la relación entre el poder económico por encima del poder político seguía siendo cotidiana. Que la agenda de una entidad podía definirse a partir de la presión o el chantaje del poderoso o del que, sabiéndose con poder económico, defendía la justicia, entre comillas, con una llamada telefónica, como lo hemos escuchado. A 13 años de este lamentable suceso, estamos aquí, siendo consecuentes como gobierno con nuestra historia, con las omisiones y errores del pasado. Hoy estamos aquí para ofrecer disculpas a nombre del Estado mexicano a Lidia Cacho, pero también para reiterar que el gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador no estará supeditado a intereses particulares, que el poder político y el poder público no estará subordinado al poder económico, y para enfatizar que estaremos protegiendo a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia. El quehacer periodístico no es ajeno a las condiciones de desigualdad social existentes. Una de las tantas grandezas del periodismo radica en la oportunidad para dar voz a los niños de la sierra, a las niñas, niños y mujeres en condición de trata, a indígenas que enfrentan procesos judiciales sin traductores o a menores abusados sexualmente. Por eso es indispensable asegurar el ejercicio periodístico. Para ello, desde lo que en algún momento fue el espacio de censura, como fue la Secretaría de Gobernación, defenderemos que siempre se exprese la oportunidad de disentir y contrastar y no la homogeneidad institucionalizada. Casos como el que aquí nos reúne nos recuerda lo complicado que ha sido escribir alejados del periodismo mágico e irreal, el que pregona que las cosas van bien cuando no es así. Hace 4 años, una periodista ucraniana fue la galardonada del Premio Nobel de Literatura. En 2018, la revista Time eligió a 3 periodistas y a un medio de comunicación como personaje del año
debido a su coraje y a su valor en su labor periodística. En este mismo año 2018, en alto contraste, México fue el país con más periodistas asesinados. Es por ello que este acto representa el inicio de una política de Estado comprometida con quien se dedica a informar. Este es un momento adecuado para reflexionar sobre el valor que para nuestra democracia y para la Cuarta Transformación representa la libertad de expresión. Nunca más en esta Secretaría de Gobernación la censura ha de tener cabida. Muchísimas gracias.